Este episodio llega a ustedes gracias a Luminati, We Are Lighting. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Urbanística. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Y en esta temporada hemos decidido traerles como unas reflexiones más profundas sobre ideas de ciudad e incluso ahondar en proyectos. Entonces, vamos también a conversar sobre ideas propositivas y cosas que pueden realmente ayudarnos a imaginarnos la ciudad del futuro, la ciudad que queremos. Igual van a notar algunos cambios, por ejemplo, este nuevo set que tenemos gracias a Modulor Echerra. Muchas gracias por su apoyo. Y igual van a notar un cambio de formato en el que Michelle nos va a estar acompañando en algunos de los episodios y en otros le tenemos algunas sorpresitas. Esa primera sorpresa, precisamente, empezamos hoy. Hoy estoy acompañada por mi amigo, hermano de otra madre, como dicen, Gustavo Rodríguez. Muy bienvenido, Gustavo. Hola, Claudia. Qué bueno estar aquí de vuelta con ustedes en Urbanística. Sí, seguro que nuestros seguidores te reconocen por tu primera participación en la primera temporada. Miren, y hoy quería traer a Gustavo para que me acompañara a hablar, porque algunas personas me han estado pidiendo que comparta más sobre mis experiencias en términos de la política pública de diseño urbano. Y pensé que Gustavo iba a ser un gran acompañante, pues Gustavo también tiene una gran trayectoria en Nueva York y una trayectoria que realmente nos complementamos, porque yo he estado practicando desde el lado regulatorio, del lado de la ciudad, y Gustavo desde el sector privado, como arquitecto, que también trabaja en la escala urbana. Yo construía lo que tú codificabas. Exacto. Entonces tenemos ahí una sinergia de que Gustavo me llamaba para decirme, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué tú quisiste decir con esta frase, por favor? ¿Puedo hacer esto? Exacto. Entonces, al final también se trata de un poco traer conversaciones que tú y yo tenemos todo el tiempo, sobre lo que observamos aquí, lo que observamos allá, y cosas que pudieran también ayudar a Santo Domingo, tal vez a crecer o a repensar un poco algunos de las ideas de ciudad que se están trabajando en el exterior, no con una mirada de importar por importar, o sea, de traer de allá porque sí, sino y en eso quiero que ahondemos, Gustavo, sino también de entender el porqué de las cosas y cómo la política pública realmente empieza a poder crear una ciudad, la ciudad que queremos. Sí. Y a cambiarla. Y a cambiarla en la dirección. Sí. Tú sabes que precisamente en el primer episodio que grabé con Michelle de la primera temporada, yo decía precisamente que las ciudades son súper maleables, porque uno piensa como que las ciudades no se cambian, que es muy difícil cambiarlas, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, cada intervención, cada edificio, cada modificación, una acera, cada mata que se siembra, va cambiando la ciudad. Nada más hay que ver cuánto ha cambiado la ciudad en los últimos 30 años. Exacto. Entonces, para eso te traje, para que habláramos de lo que ha cambiado la ciudad en los últimos 25 años, que es el tiempo en que hemos estado fuera. Sí. Entonces, tú igual que yo, cada vez que venimos, vamos como viviendo el cambio incremental, pero al mismo tiempo hay suficiente espacio para ver ese cambio. Y tal vez primera pregunta para ti, y obviamente es una conversación, o sea que me puedes hacer preguntas, Gustavo.
Deje sus comentarios. ¿Qué pregunta debería hacerle Claudia? Bueno, no tanto, pero la primera pregunta tal vez es para ti, si tú reflexionas en esos 25 años, ¿cuál ha sido tal vez como el cambio o uno de los cambios que sobresalen para ti, que más... Yo soy horrible con esas preguntas superlativas. Como, ¿cuál es tu mejor, tu favorito? No, porque el no más es grande? mejor, pero No, uno, pero el más grande. uno que te venga... Me parece interesante porque, repito, el agradecimiento de estar aquí contigo y con todos ustedes. Porque en estos 25 años yo siento que hemos tenido esta conversación muchas veces. Tú y yo, de seguro. Yo creo que esto por fin se va a ver un récord de lo que Exacto. nosotros hemos hablado durante 25 años, porque cada vez que Exacto. venimos tenemos un poco la misma conversación. Y no son conversaciones de 5 minutos, terminamos durando 1 hora hablando de la ciudad. O sea Sí. que... De hecho, bueno, recientemente y en este último año hemos ido a pasear varias hacer recorrido veces, para- a hacer recorrido para entender un poco porque mejor lo que está pasando. Porque es interesante con relación a tu pregunta, porque creo que lo que más me ha impactado es lo mucho que ha cambiado. Y ese recorrido precisamente lo hicimos para nosotros reaprender nuestra ciudad. Porque nos hablaban de cosas que nosotros nos quedamos, ¿qué? O sea, el crecimiento que ha habido, no solamente en el polígono central, todo el mundo habla del crecimiento del polígono central, pero el crecimiento que ha habido en la ciudad, en la periferia de la ciudad, en la provincia de Santo Domingo. O sea, ese día que nosotros nos fuimos manejando, que entramos, salimos de la autopista Duarte y cogimos toda la circunvalación nueva y terminamos allá y después entramos por la ciudad Juan En Bosch Ciudad Juan Bosch. y después entramos por todo lo que es la avenida ecológica. Eso es un mundo, o sea, eso son 3 ciudades que se han construido en lo que tú y yo estamos fuera. Sin hablar de la degeneración del espacio público y urbano de lo que ahora es el distrito. Entonces yo creo que para mí el cambio más grande que he vivido y que he visto es precisamente cómo ha habido una inversión de gran escala en lo que son los espacios de la ciudad y en la infraestructura de la ciudad y en el espacio construido de la ciudad. Y lo que ha degradado al mismo tiempo la calidad. O sea, no ha mejorado, sino que ha degradado. Y hay momentos de paz y que se han podido como que reparar. Pero en general yo creo que estamos viviendo una ciudad que es mucho más hostil. Ni siquiera hacia el peatón, hacia todo el mundo. Es una ciudad más hostil a quien vive y a quien la usa y a quien la visita. Bueno, yo recuerdo cuando, sí, o sea, hace 10 años que veníamos y era un poco esa reflexión como de que porque pasamos tú y yo crecimos en una ciudad en la que no había tantos tapones, en la que se caminaba. La 27 era verde, la Kennedy era verde. Imagínate tú, para los que no la conocieron, pueden referirse a foto histórica. En mi época, la 27 tenía pinos. Exacto. ¿A dónde iba con eso? Que una ciudad, o sea, de eso, cuando recuerdo cuando empezamos, como hubo un momento ahí, precisamente tal vez cuando ya estaban funcionando lo elevado, cuando empezaron también a haber más tapones. Y fue como espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que coincidió, particularmente en el polígono central, con la densificación también del polígono central, el crecimiento vertical. Y también con el crecimiento de la periferia, de la gente entrando y saliendo de la ciudad, ¿sabes? Algo que fue un poco de... Coincidieron esas... Sí, fue como una tormenta perfecta de todos los elementos. Mira, Gustavo, entonces, parte de lo que quisiera que habláramos es precisamente, yo trabajé en el ayuntamiento, creando políticas de desarrollo, creando lo que en Nueva York se llama la zonificación, la normativa. Y tal vez la gente se sorprenda de escuchar que la normativa de Nueva York tiene muchas páginas dedicadas. 2 volúmenes, ¿no son? La normativa es enorme, pero que una gran parte de esas páginas fueron tal vez las que escribimos precisamente entre el 2003 y el 2014, bajo la administración de Bloomberg, dedicadas a la calidad del espacio público, que tenía que ver con lo que allá se le llaman las plazas, las plazas privadas, o sea, en terreno privado, pero para acceso público.
o incluso el diseño de cómo el edificio se relaciona con la acera, con la ciudad. Y también, bueno, yo trabajé mucho en el espacio público acuático, o sea, frente al río, frente a los ríos. Donde ahí tuvimos Nuestra primera colaboración. atemporal. Atemporal, sí. Uh-huh. Cuéntanos un poco como tu experiencia del lado de la práctica. Bueno, del lado de la práctica, así como tú tuviste tu experiencia de la ciudad, yo como diseñador y arquitecto dentro del sector privado, lo que básicamente, trabajando en la mayoría del tiempo en Nueva York, era una cuestión de construir y diseñar y crear ciudad dentro de la normativa. Y yo creo que eso es importante como aclarar, que esa normativa no son 3 páginas, 2 volúmenes, pero son la función de esa normativa es un poco definir a grandes rasgos lo que son los bloques de mármol donde el arquitecto viene entonces y actúa. O sea, puede sonar que algo muy limitado, como que hay 30 páginas de dónde debe estar la pared. Pero hay 30 páginas porque hay diferentes respuestas a eso dependiendo de qué parte de la ciudad esté. Y es algo que está muy adaptado y una herramienta que ustedes usaban dentro de la ciudad para como crear estrategias para que nosotros entonces vengamos y la implementemos. Y lo interesante de eso es que como arquitecto tú sabes más o menos la expectativa, pero tú también, aunque suene muy restringido, es muy interpretativo. Uh-huh. O sea, hay mucha flexibilidad dentro de la zonificación. Una pared puede ser de 85 pies a 120 pies, de 30 metros a 20 metros, lo que sea. Y tú entendiendo todo lo que son esas limitaciones, entonces vienes e implementas la ciudad, siempre pensando en lo que se puede hacer. Para mí es interesante porque desde el punto de vista de la práctica privada y el desarrollo de ciudad, una ciudad que como Nueva York en realidad se construye un lote a la vez. Cada desarrollador sabe lo que puede hacer o lo que no puede hacer, para qué le va a dar ese terreno. Y el arquitecto entonces, por un lado, tiene a la ciudad diciendo espacio público, luz, ventilación, y por otro lado tiene área de construcción, metro cuadrado. ¿Y cómo logramos eso? La zonificación te da una herramienta que tú como arquitecto profesional puedes resolver esos 2 problemas. Yo he trabajado en ciudades donde no hay ese tipo de normativa y eso es un proceso de 2 años, 3 años en lo que tú vas y enseñas una propuesta a la ciudad dice que sí o sí no y vuelve. Sin embargo, ese concepto de lo que se llama as of right en Nueva York, que es desarrollo bajo los derechos de la zonificación, te da a ti una flexibilidad muy grande como estrategia de construir la ciudad. Porque si tú sigues la regla 1, 2, 3, 4 y 5 y tu edificio cumple con eso, dale para allá. Y lo interesante también en términos de la zonificación, que es bueno entender que es un documento vivo. Uh-huh. Así como la ciudad cambia, la zonificación cambia. Todo el texto que ustedes escribieron cuando tú estabas en la ciudad, acaban de cambiar la mayoría con esta nueva Sirio Biesa, ciudad de SIP, que es del alcalde actual, que quería, o del alcalde anterior de Eric Adams, exactamente. Uh-huh. Que quería incentivar el desarrollo de vivienda económica y toda una serie de sostenibilidad. Entonces es un documento que la ciudad varía y cambia. Y eventualmente todas esas reglas van teniendo un impacto en el espacio físico. Y para mí, lo interesante de todo esto ha sido ver cómo dentro de esa flexibilidad hay una oportunidad de tener una actitud positiva hacia el crecimiento y hacia la ciudad que construimos en nuestro proyecto. Uh-huh. También te da una serie de salvoconductos, te protege por el bienestar público. Uh-huh. Entonces yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo que hacer algo que contribuya a la ciudad. Uh-huh. Y es interesante como por eso es que precisamente se puede construir una ciudad lote por lote. Tú sabes que aquí ha habido una discusión porque entiendo que tú estás enterado que aquí se implementaron normativas nuevas en el Distrito Nacional, porque solo el Polígono Central tenía normativa. Uh-huh. Y hace más o menos 2 años, tal vez año y medio, se implementaron nuevas normativas, incluido el ensanche La Fe. Y una cosa que me quedo pensando es precisamente eso. Yo me acuerdo que oía como la gente pidiendo que esa normativa fuera clara y que no tenga
como mucha flexibilidad. Espacio para interpretación. Exacto. Y yo me quedaba pensando como que eso es tan interesante porque yo entiendo que una buena normativa tiene que tener cierta flexibilidad, porque tú no puedes predecir el futuro, ni puedes predecir exactamente, puede ser de cosas tan técnicas como que hay una tubería que está pasando por ese lote. Que nadie sabe que estaba ahí. Que nadie sabe que estaba Bueno, ahí. a mí me pasó eso, que yo estaba construyendo una torre y de repente estaban excavando las fundaciones y de repente hace así, pluf, y se abre un hoyo y había un túnel abandonado del subway que nadie sabía que estaba ahí. ¿Qué tú haces con eso? Oh, sorpresa, un subway. Exacto. Un túnel. Un túnel. Tú haces una habitación muy interesante. Sí. No, pero hubo que... Un sótano heredado. Exactamente. Un sótano sorpresa. Que, por cierto, habla también de que así mismo como la ciudad tiene un montón de normativas y de agencias, todas las demás agencias tienen un montón de normativas. O sea, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, la que genera el software, tiene un montón de reglas que si tú estás cerca de un túnel. Obviamente eso cambió todo el proyecto y tuvimos que cambiar un montón de cosas. O sea que es una normativa no solamente de la ciudad, sino es todo lo que vela por lo que existe en la ciudad. Agua, luz, transporte, infraestructura, calles. Pero también no iba con eso. Me resulta interesante lo que tú dices en el sentido de que y mira que hay mucha queja, vamos a decir, de que la normativa de Nueva York es muy compleja y por lo tanto estricta, cuando en realidad está un poco concebida, o por lo menos en los últimos 20 años, se ha reconcebido como creando ese nivel de flexibilidad, como una forma de que la ciudad no sea como un sello que tú vas copiando, no todo tiene que ser igual, sino que haya esa creatividad que trae el arquitecto, la creatividad que trae toda la mente pensante y diseñadora a que respondan a esa normativa, pero muy bien como tú dijiste, preservando, salvaguardando una calidad espacial, porque yo pienso que en eso la de Nueva York es muy especial, que está pensada realmente como en la tridimensionalidad de la calle, ni siquiera del lote. Es de que si yo estoy caminando por la calle, es qué tipo de pared, qué altura de pared tengo de un lado, qué tipo tengo del otro, porque la calle en sí, de lado a lado, es la habitación urbana, vamos a decir. Y la exposición al techo, es sky exposure. Exacto, y cómo voy abriendo o retranqueando el edificio para poder tener acceso al cielo. Y a la luz que llegue a la fachada del edificio y de la acera. Y de la acera, sí. Sí, porque aquí tenemos un problema con eso. Aquí los edificios están tan cerca. Van pegados así con uno al otro. paredes súper altas. Sí. Que yo entiendo que en el Caribe tal vez la sombra la queremos más que en Nueva York. Pero igual hay calles que ya son súper oscuras. Y eso tiene... No, si no podemos hablar de separación entre edificios y eso tiene una o sea, no, pero eso tiene un impacto grandísimo en nuestro ánimo, en nuestra salud mental y en la calidad espacial de cada apartamento y de cada oficina que están dentro de su edificio. O sea, no solamente porque es la acera y hay que estar en un espacio compartido. La calidad de esos edificios se ve impactada por eso. O sea, yo siempre, cuando veo estos apartamentos en Naco que están no solamente en calles muy pequeñas y estrechas, sino que los retiros laterales, de la separación entre edificios laterales, o sea, yo le puedo pedir un vaso, una taza de azúcar a la vecina, sacando la de la mano. O sea, todo el mundo vive uno encima del otro y hace que, o sea, hay la densidad hay que saberla manejar, yo siempre he dicho. Y yo creo que esas herramientas de zonificación son elementos que te ayudan a manejar esa densidad. Sí, esas son como de la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Como que, ¿y qué calidad espacial tiene ese apartamento de adentro? Porque si al final es para tener la cortina cerrada todo el tiempo porque tú quieres cierto nivel de privacidad, pues entonces también te está perdiendo un poco como la vida urbana. A mí eso siempre me ha chocado de cómo se maneja el desarrollo aquí, en ese sentido de que es la mayor cantidad de metro cuadrado, sin importar la calidad. Cuando yo preferiría pagar más por algo que esté bien pensado y que sea tan eficiente. Y creo que esa tensión hace falta aplicarla aquí, de calidad de interior a la forma del edificio y a las normativas que lo permiten para poder entonces añadir un valor.
Que el mercado lo sepa valorar o que el mercado lo pague, eso es otro tema. Pero yo creo que educando poco a poco y dándote cuenta, mira, si este es tu producto número A, que está todo oscuro y que tu apartamento da a un lateral, en vez de un apartamento que sea una planta un poco más pequeña y que tú tengas acceso a la luz que te dio la zonificación y a la eficiencia del espacio que hubo desde adentro en nuestra colaboración, pues entonces eso eventualmente educa a un consumidor. Mira, me surge la inquietud, Gustavo, tal vez, cuando la gente, los dominicanos, vamos a decir, cuando los dominicanos te van a visitar Nueva York, ¿cuáles son de las preguntas o observaciones que te hacen ¿y por qué nosotros no podemos tener eso en Santo Domingo? Mira, la pregunta número uno que me hacen, he tenido la gracia, he tenido la oportunidad de diseñar muchos edificios altos de impacto, o sea, 50, 60 pisos en Nueva York y en Brooklyn. Tengo un apartamento, tengo un edificio. Y hasta más, el que está ahí en el sur de la terminal del Highline. Ajá, en Manhattan. ¿Ese de cuánto es? Esos son 600 pies, que son como ay, no me hagas matemáticas, 200 metros. Sí. Pero son 980 apartamentos, o sea, mucho. Y la pregunta número uno que me hacen es, ¿y cuántos parqueos tiene? Y cuando yo le digo a esa gente que no tiene ni un parqueo, se caen para atrás. O sea, yo sentí el shock de todos ustedes cuando yo dije esto. Pero eso sucede porque hay una infraestructura de transporte público donde la gente puede usarlo y a lo mejor hay un parqueo municipal a una cuadra donde tú puedes parquear tu parqueo si tú quieres, porque la gente tiene carro en Nueva York. Lo que pasa es que no tiene que parquearse encima de su habitación. Pero ese es o debajo. O debajo. Esa es la respuesta número uno es eso. Y lo otro es que, a excepción de algunas personas, le encanta caminar. Como que quiero ir aquí, vamos aquí, quiero ir al parque, quiero ver el verde, quiero ver los museos. O sea, quieren disfrutar una vida que para nosotros es como que urbana a Nueva York, pero que en otros sitios, no solamente Santo Domingo, hay muchas otras ciudades del mundo donde es muy difícil lograr eso. O sea, tú te vas a Europa y la gente se quedan, cuando los europeos van a Nueva York, lo que le impacta es el tamaño de los edificios. Tú ves Europa y son como que 6, 12 pisos y de repente tú te pasas aquí, la densidad y la verticalidad, y hasta cierto punto está pasando aquí en Santo Domingo. Esa verticalidad es un gran impacto. Y con eso vienen los límites de altura y los no límites de altura y las sombras que proyectan. O sea, nos ponemos a sacar una cosa y vamos a decir echar el suéter, porque hay 30,000 factores que influyen en que esas cosas que a la gente le gusta funcionen allá y que sean difíciles de traducir, pero que eventualmente vienen en las normas. O sea, yo, volviendo a las normas un momento, para los arquitectos el instrumento de trabajo son los dibujos, los planos, con eso que los arquitectos hacen un proyecto, con eso que un diseñador urbano hace un trazado urbano, pero la ciudad, su instrumento de trabajo son la normativa y eso simplemente siempre se va ajustando y siempre se va cambiando. Y lo interesante es que hay proyectos como ese que está al lado del Highland, que se llama 311, que es una torre, eso estaba zonificado para un edificio de 2 pisos. Y el desarrollador, junto con la ciudad, trabajaron para cambiar eso a una densidad de 12 pisos. O sea, de 12 veces el lote. Que resultó en un edificio de 600 pisos, de 600 pies, y eso después hablaremos cómo se logra esa magia. Pero se cambió solamente ese solar. Entonces, no es algo que arropa toda la ciudad, sino algo que es ajustable a la escala de un lote. Y el tema de eso de que que la zonificación sea clara, es imposible porque cada lote responde a una condición diferente, cada parte de la ciudad responde a algo diferente. Tú tuvieras que escribir una regla de cada lote, de cada cuadra. Entonces tiene que ser general precisamente para permitir esa flexibilidad. Ustedes como urbanistas y planificadores y que escriben zonificación no tienen la experiencia práctica de cómo desarrollar un edificio y de qué tamaño hay que hacer las luces, de qué tanto espacio coge un ascensor, hay ese de adentro hacia afuera. Ustedes tienen que dar esa flexibilidad para que eventualmente cada cosa de cada edificio pueda responder a la fuerza del mercado y a la fuerza de técnicas. Entonces, no se puede poner no puede ser una camisa de fuerza. Tiene que ser como que un suéter, lo que nosotros siempre decimos allá, un loose sweater, un suéter holgado.
donde está la intención, Sí. que está clara. Tú tienes un suéter puesto, no te puedes salir del suéter, pero si tú lo quieres tener más grande, lo llenas por completo, Ujú, ujú. te lo remanga, no te lo remanga. Depende de ti. O tú puedes venir y decir, mira, este suéter hay que hacerle... Me queda chiquito. Exacto, me queda chiquito y necesito 2 cuantos pisos más. Pero a cambio de esos pisos, vamos a negociar que tal vez necesita ese lote Sí. o ese barrio para entonces crear a nivel de, vamos a decir, de transacción, un beneficio comunitario. Que eso también se practica mucho allá, de decir, bueno, está bien, vamos a hacer una plaza porque tú estás en el único lote donde le puedes dar la luz, en una ubicación que realmente pudiera potenciar cierta interacción o lo que fuera. Y entonces vamos a trabajar con ese dueño del lote para modificar la regla, pero para un bien común que está bastante establecido, vamos a decir. Establecido y por definir, porque también muchas veces pasa que Sí, no ese bien en común... su forma exacta, pero sino en lo que se concibe como un bien común, que es básicamente algún tipo de espacio público. Sí, y creo que viene mucho, habla eso mucho de la maleabilidad de la ciudad. Que hay que tener la voluntad de malear, de esculpirla, pero tiene que dejarse esculpir. Hay veces que cuando estamos haciendo un proceso de cambio, lo que estaban pidiendo no era una plaza. Hay veces que lo que nos pedían era que pusiéramos una escuela. El proyecto Por ejemplo. de 311, lo que pidieron fue un centro de ambulancia y de emergencia. Y se le quitó un pedazo del lote y se va a hacer un edificio de urgencias al lado, de EMS, de las ambulancias que salen a recoger entre la ciudad. Entonces, la ciudad también entiende cuáles son las necesidades y viene e interviene aquí. Y crean esa oportunidad. Pero eso sucede solamente cuando tú haces una rezonificación, cuando tú estás cambiando el uso de un suelo. Y ustedes desde la ciudad hacían rezonificaciones de barrio entero. Entonces ahí tú tienes una oportunidad de tú decir, mira, a este barrio hay que hacer esto, que fue lo que pasó ahora aquí en Sánchez La Fe. En Sánchez La Fe, exactamente. Que decidieron, bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a ver cómo se implementa. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Aquí para lo que eres. Aquí para lo que viene. En cada uno de los momentos que definen tu vida, te acompañamos hacia el futuro que quieres. El banco referente de la mujer. Banco BHD. El futuro que quieres. En Illuminati entendemos que la iluminación es mucho más que luz. Es la forma en que cada espacio cobra vida, transmite personalidad y crea experiencias memorables. Illuminati, we are lighting. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Bienvenidos de vuelta a este episodio de Urbanística de Gustavo y yo. Oye, Gustavo, hablando, por ejemplo, ya como tal vez a niveles macro, hay Pero espérate, antes de entrar a otro tema, porque me quedé con la curiosidad de la parte anterior. Yo estaba hablando acerca de cómo el arquitecto y el desarrollador intervenían en la ciudad y negociaban con ustedes. Para mí, yo siempre llegaba a ese salón grandísimo en City Planning, habían 30 gente y habían 30 divisiones diferentes y llegaban y había que empezar a negociar. ¿Cómo ustedes abordaban eso? Cuando venía yo, por ejemplo, el proyecto del Highland que estamos hablando, que se negoció mucho, el proyecto de Williamsburg, todo lo que pasó ahí. O sea, ¿cómo se manejaba eso de la ciudad? Bueno, yo pienso que a nivel, vamos a decir que la clase condensada de cómo se piensa la ciudad desde toma el nota, departamento de planificación de allá, es de que obviamente la ciudad está hecha y la ciudad en el 1961 fue que se pasó la primera normativa que cubría cada... En el 61. En el 1961. Bueno, en el 1916 fue la primera, pero esa no se considera
o sea, fue la primera, pero esa era más bien de cómo tú juntabas usos de suelo. O sea, de que tú no tuvieras el gallinero al lado del residencial. Literal. De que tú no tuvieras... Eso no se ha aplicado aquí todavía. De que tú no tuvieras la manufactura pesada al lado del uso residencial. Tampoco Entonces, se ha aplicado aquí. Eso tampoco se aplica. Exacto. Entonces, hay como ese primer paso, que es decir, miren, aquí esto más o menos esta área va a ser de uso de manufactura, esto va a ser de uso marítimo, esto va a ser de uso de manufactura ligera, que sea más compatible con lo comercial y con lo residencial. Entonces, empezó como ahí con una regulación bastante sencilla, vamos a decir. Ya en el 1961, en que se empieza realmente a ver la ciudad, no solo en términos de su compatibilidad de uso en lo horizontal, sino también en lo vertical. Y ahí es que empieza lo que tú hablabas ahorita, lo que hablábamos ahorita, de que se está viendo la calle como la habitación de la ciudad, y lo de, incluso hay esa expresión famosa de que las primeras regulaciones de torre le decían de bizcocho de boda. Ajá. Porque tenían los retranqueos. Los retranqueos, que acababa tú como con un bizcochito en el aire. Entonces, todo eso, desde el 61, fue como, vamos a decir, se crearon algunos, probablemente 25 distritos distintos, vamos a decir, de 10 residenciales, 6 comerciales. Pero distrito... ¿Eso era como que cada sector era un distrito ¿qué eran los distritos? No, el distrito en términos de la zonificación. O sea, de decir residencial 1, de residencial 10. Y eso tiene que ver con la densidad permitida. Los R1, R2, R3. Exacto, los R1, R2, R3. Que se aplicaban en diferentes... Que eso tú lo vas poniendo en el mapa. O sea, de aquí solo se permite residencial, unifamiliar, con jardín alrededor. Uh-huh. Y eso va desde ese distrito, que es vamos a decir, la densidad más pequeña, un Gascue, por ejemplo, sería un R1, a la torre grandísima que tú estás hablando, de 12 veces el tamaño del lote. R12. Que es R10 realmente, pero con bonificación, que le permite llegar a 12. Eso es un tema que tenemos que hablar, la bonificación. Apúntalo por ahí, porque eso es interesante. Exacto. Entonces, vamos a decir, esos son residenciales. Después están los comerciales, que es decir, desde comercio de un nivel, que son como pequeños, vamos a decir, en un barrio, tal vez como un Bellavista, y tú decías, hay una callecita aquí que tiene una vocación comercial. Aquí todo el mundo es un barrio residencial, pero hay el Main Street, la calle principal, que es para comercio. Y después están lo que hablaba de los usos de manufactura. Entonces empieza en el 61 con esa combinación, vamos a decir, un poco como de brocha gorda, como definiciones muy generalizadas. A grandes rasgos. Que en el tiempo se han ido, vamos a decir, puliendo. Rellenando esquinitas. Porque ya si empezamos tal vez con un R5, que es R6, que es donde empieza como los edificios en densidad, vamos a decir de 3, 4 niveles, ya hay como que R5, rayita 1, R5 rayita 2, rayita 4, o sea, ya empieza como la diversificación dentro de ese esquema, dentro de esa densidad, vamos a decir. Y yo siempre tengo la curiosidad, todo eso guión punto 5X, eso es subdivisiones que se hacen porque entendieron que el 5 no era suficiente. Porque le están agregando algo porque la forma en que está escrita la normativa es que va de lo macro a lo micro. Entonces, todo el que es R5 le aplica todo lo que respecta con el uso y con la densidad. Pero ya después, si tiene la rayita 2, rayita 3, empieza como a tener más particularidades, vamos a decir. Pero va de lo macro a lo micro. Es la forma que ustedes deciden, bueno, a este sabor de residencial le hace falta un poco más de comercio, le hace falta un poco menos de altura. Entonces vamos a hacer un paréntesis y poner esta parte. A grandes rasgos, sí. Esa es más o menos la definición. Arquitecto, tú sabes. Bueno, entonces, pero todo esto fue una explicación muy larga para decirte la respuesta, de que como ya existía una regulación desde el 61,
realmente cada vez que se hace como un plan de sector, de barrio, de que se ve un área de la ciudad para repensar su desarrollo, regularmente tiene que ver con unas estrategias también macros. O sea, por ejemplo, en el principio de la administración de Bloomberg, 2003-2005, ya se habían hecho esfuerzos, por ejemplo, de densificar o llevar más desarrollo a Long Island City en Queens o a Downtown Brooklyn en Brooklyn, pero esas iniciativas no habían como generado proyectos, no habían generado realmente movimiento. Entonces, eso vamos a decir, se recalcula, se repiensa. Y entonces se hablan con los desarrolladores, con los locales, con un poco entender cuál es la visión para ese sitio, para entonces ver cómo hay que ajustar la zonificación para que realmente dé su fruto. Y en algunos momentos, y sobre todo, vamos a decir, del 2005 para acá, eso viene acompañado también con planes de mejora del espacio público, ya sea desde la misma calle hasta rescatar parques que tal vez que no se habían invertido en ellos en mucho tiempo. O que no existían. O hacer parques nuevos. O sea, vamos a decir que uno de los enclaves más famosos en el mundo entero es el High Line. O sea, donde se rescató esa infraestructura vial, o sea, de ferrocarril, que estaba abandonada, se creó un gran parque y se aprovechó la creación de ese gran parque para entonces repensar cómo utilizar todo ese terreno que estaba alrededor de eso, porque todo eso era de manufactura. Y ahí se abría la posibilidad de crear nuevo residencial, nueva oficina, nuevo de todo. Pero que también eso fue una forma de decir, la ciudad decir, yo tengo este pedazo de ciudad de Manhattan que cuesta muchísimo, tú, dueño de esa propiedad, no puedes desarrollarla, pero el valor tú puedes transferirlo. O sea, que también no solamente fue repensar. Ahí hubo varias estrategias. Háblate de eso. Ahí hubo una estrategia que tiene que ver con eso, porque aquí es que viene el diseño urbano para mi querido público. Porque no es solo de decir, bueno, ok, tal vez vamos a decir, eso era un área, todo ese alrededor del High Line tenía una densidad, un uso de manufactura y una densidad de una vez el tamaño del lote, o sea, un piso, vamos a decir. O 2 pisos si tú hacías la mitad del lote, en términos de lo que tú cubres. Entonces, ahí la ciudad dice, no, vamos a tener un parque, toda esa industria se fue de la ciudad, aquí ya no se procesa lo que se procesaba, la carne que se procesaba antes. Entonces, ¿cuál es la oportunidad aquí? Y la oportunidad era precisamente, había una necesidad de más apartamentos, de más viviendas, y de expandir tipos de oficinas incluso, o sea, de traer oficinas clase B, clase A, B y C, de forma de mantener ese ecosistema. Explica lo que es clase A, B y C. No, explícalo tú. Porque tendemos a hablar de oficina como un espacio de oficina, pero también las oficinas, dependiendo de la calidad de lo que se ofrece, de los servicios que hay, del equipamiento que hay dentro del edificio, puede ser clase C, que digamos que convertir un apartamento en oficina. Exacto. Clase B, que es un edificio comercial con un poco de ventana y que tiene más o menos un edificio viejo de oficina. O la clase A, que es una nueva torre moderna de oficina sostenible, con luz y con servicios. Exacto. Que es lo que... Con última tecnología. Ajá, exactamente. Que es lo que genera más. Y así mismo por categoría A, B o C viene el costo de alquiler, que es lo interesante de que sea diverso. Exacto. Y precisamente se trata también de eso. Se trata de que hay una ciudad construida. No se trata de que hay que demodelarlo todo, sino de que van a haber lotes donde se requiere como el redesarrollo o redesarrollar, y hay otros que se pueden reciclar y crear esa diversidad, esa ecología, vamos a decir, de diferentes rangos de precios, de forma de que diferentes industrias puedan colocarse en proximidad. Porque obviamente una oficina, qué sé yo, de abogado pequeña, tal vez necesita estar en ese barrio, pero no es lo mismo que la super suite de abogado, tú sabes, que su clientela es la clase pudiente. O sea, lo interesante es que en este espacio estamos hablando de 2 escalas tan radicalmente opuestas, la ciudad y un solar, y un lote y una habitación, sí. pero al mismo tiempo como estas 2 cosas están tan entrelazadas.
Completamente. Y como, o sea, no es que se hace una cosa y se hace la otra, sino que una genera la otra. Y exacto, es de siempre salvaguardar o tener en mente como toda esa posibilidad y cómo tú con la normativa vas organizando eso. Porque tú no le puedes decir al propietario de terreno de que tiene, porque, que por ejemplo, eso me lo preguntaba mucho cuando salíamos a hablar con comunidades. O sea, si tú me cambias la significación, yo tengo que cambiar lo que está pasando en mi edificio mañana. Absolutamente no. Tú lo cambias cuando tú puedas invertir en esa propiedad. Pero el cambio de zonificación lo que te da, o de la normativa, lo que te da es la idea, por un lado se usa para incentivar el desarrollo, porque si yo te estoy dando mayor valor de suelo y tú le puedes sacar más provecho a ese suelo, pues obviamente es un incentivo. Pero hay otra oportunidad en la que también tú estás tratando de mantenerlo precisamente para no cambiar la dinámica de ese barrio. Pero volviendo a lo que tú decías del Highline, lo que se vio fue la oportunidad de que, lo que decía el diseño urbano, de que viene el ferrocarril, ¿verdad? La ruta, lo que es el parque ahora, y esos lotes que estaban adyacentes lo queríamos mantener bajitos. Pero en ese sentido, si le estábamos subiendo la altura a los lotes que estaban un poquito más para afuera, estábamos siendo injustos porque no le estábamos dando vamos a decir que la misma... El justo valor, precisamente por estar al lado del parque. Entonces, lo que se creó fue un mecanismo en que los lotes al lado del parque podían transferir parte de su derecho de desarrollo a los lotes que estaban más para afuera en el bloque. Y eso quiere decir que los edificios que están más lejos del Highland son un poquito más altos, pero los que están justo al lado del Highland... Mucho más alto. Mucho más alto, pero los que están al lado del Highland son medio o más bajitos. De forma que le entre luz, vista, sol, o sea, todo lo que requiere un espacio público. Para mí eso es muy interesante y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita del bonus, de cómo se puede bonificar y cómo se usa la herramienta de zonificación para incentivar cierto tipo de ciudad o de estrategia de crecimiento o de patrones de desarrollo. Eso fuera desarrollable aquí. O sea, la idea de tú como que decir dónde se puede transferir ese desarrollo para tú preservar espacios verdes, de dónde se puede crear más oportunidades de desarrollo que le saquen ventaja a la infraestructura, o que la ciudad puede decir, mira, te voy a dar un bono de más piso si tú me haces un espacio público en el centro de Naco, por ejemplo, que no hay absolutamente muy poco espacio público en Piantini. O sea, para mí eso es muy interesante, cómo esas estrategias pudieran, como que, por falta de una mejor palabra, aplatanarse y usarse aquí. O sea, ¿tú crees que hay espacio para eso? Yo pienso que hay espacio para eso, y segundo tengo entendido, la normativa de por sí ya trabaja, por ejemplo, con lo que sería el FAR, o sea, lo de la densificación basado en el tamaño del lote. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo se aplica, pero tengo entendido que es bastante similar. Entonces, ahí lo que hay que buscar una estructura jurídica en la que tú realmente tengas que registrar que tú, siendo dueño de este lote, yo hice un edificio de 2 pisos, me quedé con esos 2 pisos, pero yo tengo un permiso o una posibilidad de hacer 5, y yo esos 3 que no voy a hacer, te lo doy a ti para que, bueno, dentro de cierto parámetro. En Nueva York tienen que ser adyacentes, tienen que ser propiedades adyacentes. Excepto Grand Central. Bueno, siempre hay una excepción para todo, pero el punto es de no, vamos a decir, mover grandes densidades de un bloque al otro, si no hay una justificación, vamos a decir, desde el punto de vista de planificación. Pero yo pienso que sí, que sobre todo con lotes que ya se está viendo aquí, que están consolidando lotes, y que esos lotes, en vez de tener una huella súper enorme, pudieran empezar a tener más variación de altura y ir dejando espacios, o sea, creando como pequeños espacios públicos que vayan como trayendo diversidad y creando esos espacios de esparcimiento. Porque eventualmente, o sea, un ejemplo de Nueva York, un ejemplo, y como si fuera local. La zonificación que ustedes hicieron del frente acuático
acuático de Williamsburg, donde se creó de lo que era básicamente un frente industrial a lo Sí, que abandonado, ahora abandonado, donde tú te metías, rompías una malla ciclónica para meterte, nosotros que no hicimos que nunca eso. lo hicimos. No, nunca. A un frente, a un espacio tan icónico como lo es ahora, o sea, ustedes escribieron una serie de normas, eventualmente dijeron, si tú me construyes un espacio público, yo te dejo hacer más densidad. Yo hice un edificio, One North Fourth, que queda ahí en Williamsburg, y básicamente nosotros tuvimos que literalmente construir el muelle, la explanada primero. y el famoso Upland Connection, la conexión hacia la ciudad, y mantenerlo, o pagar un fondo para mantenerlo. Pero, o sea, la audacidad. Audacia, gracias. De ustedes decir, o sea, yo voy a... ¿Cómo? O sea, se atrevieron a hacer eso, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, la parte del frente acuático de la ciudad de Nueva York es bastante interesante porque como fue una ciudad completamente marítima, o sea, de mucha actividad, hay una foto lindísima, histórica, de todos los muelles que salían absolutamente en toda la periferia de la isla antes de de que hicieran Manhattan los puentes. y de Brooklyn, Sí. antes que hicieran un puente. Y eso fue, obviamente todo se fue abandonando, eventualmente ya son cargos, ya no son, o sea, esos barcos que eran más pequeños. Y se creó toda esa lote abandonados. Y precisamente la pregunta ha sido como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la...? Y mucho por precisamente insistencia del sector civil, o sea, de la ciudadanía, que decía, yo tengo un terreno abandonado, que la gente entra, hace lo que le da la gana ahí adentro, y entonces como que ¿qué es lo que vamos a hacer con este lote? Porque esto se está convirtiendo en algo indeseable en vez de un recurso. Y sin ser un bien para la comunidad entera. Y sin ser un bien. Entonces, se desarrolló como... hay una ley muy antigua, incluso inglesa, de cuando la colonia, Ofrezco. de que todo el mundo, yo me imagino que es la misma ley en su marco más general que existe aquí en términos del acceso a la playa. Ahí, Al frente marino. o sea, a la playa. Que aquí se ha interpretado como esos 60 pies, vamos a decir, metros del litoral. En Nueva York eso se interpretó como 40 pies, mucho más pequeño, del litoral hacia el lote, sí. En el lote, exacto. Entonces, como todo el mundo tiene el derecho a acceso, por eso fue que se pudo implementar esa regulación en la que si tú vas a desarrollar en un lote que tiene litoral, sí, tienes que permitir el acceso al público porque eso es un bien común. Así fue que se logró. Entonces aquí que viene mi duda o el deseo de algo más aquí, de que ese tipo de normativas que crean un bien público puedan se aplicar, por ejemplo, volviendo al tema de NACO, que todos estos solares que están por desarrollar, que están llenos de verde, que se ha ido todo el verde de la ciudad. Quedan algunos solares grandes. Que eran unos solares grandes, pero que también, o sea, usando el ejemplo del Highland, que se pudiera, no se le puede negar el valor a esos solares, cómo se puede transferir o que esos derechos de propiedad se transfieran a algo alrededor y que se cree un acceso, o que esos solares se conviertan en un bien público, como se hizo en el Highland. Un parque, sí. O que simplemente al desarrollador se le diga, mira, te voy a dejar de hacer 2 pisos más para que tú me hagas una acera que me conecte este punto con este punto. Esos son todos, yo pienso, ideas súper válidas y súper importantes para la ciudad de Santo Domingo, porque estamos creciendo de una forma realmente desorganizada. Es muy interesante. Para mí, las lecciones de Nueva York no son en cómo hacer y cómo traer cosas hechas, sino en estas herramientas que nos permiten construir un poco a poco la ciudad, colaborando tú y yo. Pero aquí. Mira, hay una herramienta que yo no quiero dejar de mencionar porque a mí me sorprendió mucho, que la implementamos en el 2003. Nueva York poco a poco fue requiriendo que cualquier desarrollo de un lote tiene que sembrar un árbol en su frente cada 25 pies. Entonces tú haces tu cálculo y si tú tienes 100 pies de frente, tú tienes que sembrar 4 árboles. Si nada más te caben 3 por H o por X,
tú ese cuarto que no te cabe, le tienes que básicamente donárselo a la ciudad a través del departamento de parque. Y ese árbol va y se planta en alguna otra localidad, ya sea en un parque, ya sea en otra área que tal vez por ser más vieja, que no tiene árboles, necesita árboles, o sea, se le busca la vuelta. Pero esas son cosas que, por ejemplo, pueden transformar la ciudad de forma, pero de muy, muy profundamente, a medida que va pasando el desarrollo. Sí. Y yo pienso que si nosotros, por ejemplo, si lo pensamos, si en los últimos 20 años esa ley existiera aquí, nuestra experiencia del Polígono Central fuera totalmente distinta, porque mira todo el desarrollo que ha habido. Y en vez de tener ese reguero de rampas interminables, que cada uno hace lo que quiere y le pone un ángulo diferente, aquí hay que andar, uno va... Si uno camina por la calle, el término técnico acaba es chueco. con la cadera desnivelada, porque con esas rampas pues no hay forma de caminar derecho. Pero imagínense ustedes, yo lo voy a dejar con esa idea de si aquí cada quien que tiene un frente y hace una construcción tiene que plantar un árbol cada, que son 25 pies, cada 10 metros. Menos 8 metros. Menos, no. Imagínense ustedes la cantidad de árboles que tuviéramos ahora. Y no lo que ha estado sucediendo, que es realmente que el canopy, el techo verde ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo. Así que no quería dejar de mencionar ese ejemplo, porque yo pienso que es un ejemplo de cosas que se pueden traer aquí conceptualmente, que obviamente hay que analizarla, hay que ver, hay que... Cómo pudiera operar aquí, pero eso me acuerda, por ejemplo, la iniciativa que hablamos con Mario Sosa, de eso mismo. Ellos hicieron todo un estudio de dónde se puede plantar y qué tipo de árboles. Entonces, todas esas cosas se pudieran combinar, y eso también me parece súper interesante de contemplar, donde vamos a decir, la sociedad civil, los interesados, los que son activistas de algún tema, pueden contribuir a la mejoría de la ciudad a través de esas alianzas entre el sector privado y el sector público y el sector civil. Sí, lo que se me ocurre también rápidamente es la idea de la microintervención. El caso se habló mucho de la peatonalización de Broadway. Fue un súper sí, proyecto. Claro, Times Square fue un cambio. Pero eso se hizo simplemente un día con una lata de pintura y silla plegable. Entonces, las intervenciones pueden ser tanto legales, como requerir que se plante la mata. Sí, muy formales. Como simplemente que se hagan más intervenciones puntuales y que una agencia decida, vamos a probar esto, y si no funciona lo hacemos otra vez. Sí. Pero que tengamos esa idea de que la ciudad es maleable y que la podemos cambiar tanto desde el lado arquitectónico como del lado de intervención. Mira, eso que tú dices es tan importante, porque me recuerda que la idea de plan piloto, o sea, de usar la ciudad como laboratorio y de hacer experimentos en lo que se mide, tiene un objetivo, se miden cómo se cumplen esos objetivos, no hay que invertir una gran inversión, se hace como de forma muy, muy informal hasta cierto punto. Todo el mundo sabe, ese primer día hasta en el New York Times salió de que nos volvimos locos, ¿quién es que se va a sentar en la calle? Y aquí estamos 20 años después, quizá 18 años después. ¿Que se expandió? No solo sentándonos en la calle, sino que se sigue expandiendo y ha ido a todos los otros países. O sea, si Nueva York lo pudo hacer, cualquier ciudad lo puede hacer. Ese es básicamente el mensaje. O sea, que también está esa parte que pienso tú también que aquí, puedes, Santo Domingo. Aquí, exacto, y aquí han habido algunas intervenciones así, vamos a decir temporales, piloto, pero tal vez de más corto tiempo. Y lo bueno sería como eso, medir, trabajar con el Intran, con las diferentes instituciones gubernamentales, para realmente hacer alguna de estas pruebas, porque te voy a decir la verdad, yo pienso que tú probablemente tienes la misma experiencia. La gente, al menos que no lo haya vivido, es muy difícil tú juzgar y tú decir, proyectar, para lo que no estamos entrenados para eso, de realmente poderse imaginar el resultado. Entonces, por eso también lo chulo de los pilotos
es también hacer eso, como que se hizo, la gente va, lo ocupa, lo camina, lo siente, lo vive, y entonces a partir de ahí da su retroalimentación. Eso. El caso de sentarse afuera durante el COVID. Eso Exacto. fue algo que tuvimos forzado ese piloto, pero se incorporó ahora como regla en la ciudad. Exacto, Y todo el mundo quiere estar sentado afuera. Descubrieron el espacio público. exacto, En Nueva York. exacto. Bueno, Gustavo, la verdad es que el tiempo voló, pero muchísimas gracias por estar aquí. De y nada, muchísimas gracias a ti. ayudarme. Te voy a perdonar las preguntas rápidas porque puede ser que esté invitado para otro episodio. Tengo que pensar la pregunta. Además de que ya tú las hiciste en tu última vez y como estamos bien pasados de tiempo, vamos a ir cerrando. Verde, 34. No sé. Abajo la verja. Ahí están. Abajo de la verja, exacto. Así que muchísimas gracias, Gus. Yo espero que esta conversación, yo sé que fue un poco como, espero que no hayan seguido la corriente, porque a veces uno se... Sí, nosotros estamos en tema. Esto es una continuación de muchos años de conversación. Exacto, pero muchísimas gracias por tu No, tiempo. gracias a ti. Bueno, y como dije al principio, muchísimas gracias a Módulo Recherra por este nuevo set y invitarlos a que nos sigan acompañando en esta temporada que va a estar muy, muy interesante. Le traemos unos proyectos y una diversidad de invitados. Y por favor, déjenos sus comentarios y síganos en todas las plataformas de podcast y en YouTube y en nuestro website, urbanistica.do. Hasta la próxima.